Comencemos. Entonces, como le iba diciendo, este tema del flujo es el cuarto tema, el cuarto gran tema de la asignatura. Este tema es importante porque nos va a permitir, además de recapitular lo que vamos a ver hoy, que es como una especie de recorderis, de repaso, nos va a permitir llegar al tema de la siguiente semana, que es un tema muy interesante y que es conocido como el flujo bidimensional o el flujo en dos dimensiones. Para poder llegar al tema del flujo bidimensional es necesario que recordar algunas cosas que vimos en Geotecnia 1 y que ya sabemos en torno al flujo. Algunas generalidades que van desde el establecimiento de la permeabilidad, la ley de Darcy, el tema de las cabezas hidráulicas, hasta un tema más específico como es el flujo unidimensional, donde miramos cómo es la variación de esas cabezas hidráulicas, para qué nos sirve determinar esa variación y cuál es el efecto que eso puede tener sobre el material o sobre el comportamiento del suelo cuando del esfuerzo efectivo se trata. Entonces, si habláramos de las generalidades, pues entonces nuestra intención con la clase de hoy es hablar un poco de todo lo que aparece allí, recordar acerca del coeficiente de permeabilidad, la importancia del coeficiente de permeabilidad, por qué este coeficiente es importante, por qué es necesario definirlo para los problemas de agua y cómo este entra a ser partícipe o a participar de lo que nosotros conocíamos en Geotecnia 1 como la ley de Darcy o la ley de Darcy. Vamos a mirar también acerca de la pérdida hidráulica, definir el tema del gradiente. Recuerden que esos están íntimamente ligados. Vamos a mirar un poco acerca de la diferencia entre la velocidad de descarga y la velocidad de infiltración. Vamos también a hablar de la energía del fluido. Ahí vamos a recordar esa famosísima ecuación de Bernoulli. Y a partir de eso vamos a definir la evolución geotécnica de Bernoulli para el caso de nosotros, en donde determinaremos qué son las cabezas hidráulicas y vamos a mirar dentro de esas cabezas hidráulicas una bastante importante que es conocida con el nombre de la cabeza total o la H total y que también es conocida en la práctica como la cota piezométrica. Apenas nos concentremos en eso en la primera parte, entonces vamos ahí a entrar a recordar aspectos del flujo unidimensional de cara al comportamiento del esfuerzo efectivo en el material, y eso va a ser el abrebocas o el escalón para poder llegar a la siguiente sesión o la siguiente semana al tema de flujo bidimensional o flujo en dos dimensiones. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero es hablar de la permeabilidad, que para algunos la pueden conocer o en la literatura la pueden encontrar también con el nombre de conductividad hidráulica. Si lo leen en un libro o lo leen en su bibliografía favorita, sepa que conductividad hidráulica o permeabilidad se refiere a lo mismo, están hablando exactamente de lo mismo. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, ¿quién me ha dado su definición de permeabilidad? ¿Qué es para ustedes permeabilidad en sus palabras? Profe, permeabilidad creo que es la capacidad que tiene el suelo de dejar pasar el agua. Exacto, muy sencilla esa definición, gracias Harold, pero muy práctica, muy poderosa. Es la capacidad del material de dejar pasar el agua. Aquí se lo indico yo también. Es la capacidad. No lo puede confundir y no lo vaya a confundir con la capacidad del agua de pasar a través del material. No, la permeabilidad es intrínseca, es propia del material, no es propia del fluido. Entonces, cuando le hablen de conductividad hidráulica o permeabilidad se refiere al material y también la puede encontrar como ¿qué? Como la mayor o la menor facilidad con la que el agua pasa a través de este material. Pero recuerde que la permeabilidad es del suelo, la permeabilidad nunca es del fluido. Por allá en Geotecnia 1 nosotros veíamos que la conductividad hidráulica o la permeabilidad nosotros la medíamos a través de ¿qué? De lo que nosotros llamábamos un coeficiente de permeabilidad. Y ese coeficiente de permeabilidad lo simbolizábamos con la letra K.
Y también hablábamos por allá en Geotecnia 1 que ese coeficiente de permeabilidad, esa K, tenía una magnitud que se expresaba en unidades de ¿qué? De velocidad. Por lo tanto, cuando obteníamos permeabilidad por allá en el laboratorio, cuando hacíamos ejercicios de cabeza constante o permeámetro de cabeza variable, nos dábamos cuenta que el resultado de los cálculos asociados a esos procedimientos era un valor o una magnitud que estaba en centímetros por segundo, en metros por segundo, en kilómetros o metros por día, en milímetros por año. Esos son valores de permeabilidad. Por lo general, desde el punto de vista geotécnico, para los problemas que solemos trabajar a nivel de acá de la clase y a nivel práctico, nos interesa expresar la permeabilidad en unidades de centímetros por segundo o en unidades de metros por segundo. Si usted se fuera un poco más hacia otras, digamos, ramas de la ingeniería, como puede ser la hidrogeología, que es el tema de juntar la hidrología con la parte geológica, es una rama muy específica de la ingeniería, la hidrogeología. Si a usted le gusta el tema hidrológico y usted mirara, por ejemplo, el tema de los acuíferos, el tema de los acuitardos y todo el tema del movimiento del agua a grandes profundidades, usted encontraría que ahí las unidades pueden ser distintas. Podemos estar hablando de milímetros por año, podemos estar hablando de metros por día, pero en términos generales, nuestra unidad es centímetros por segundo o metros por segundo. Veíamos también en cuanto a esta permeabilidad que ella iba a estar afectada por algunos factores, principalmente algunas características del suelo y por las propiedades del fluido. Entonces, en ese orden de ideas teníamos que para nuestro suelo, o para el caso del suelo, los diámetros efectivos que usted obtenía en la curva granulométrica eran importantes a la hora de determinar la permeabilidad cuando de un suelo grueso se trata, que la relación de vacíos era importante también y que esto tiene mucha relación con el tema de la velocidad de infiltración, como lo vamos a ver en un instante, porque a partir de la relación de vacíos usted podría determinar el valor de la porosidad. Y veíamos también que hablábamos de suelos estratificados, entonces hablábamos de que si el flujo era perpendicular, el flujo era paralelo, si había anisotropía, entonces existía diferentes componentes de permeabilidad en sentido X, en sentido Y. Y veíamos también la composición mineralógica de las arcillas cuando hablábamos de lo que para nosotros era el complejo de adsorción con D, recuérdelo, y hablábamos de la existencia del agua absorbida y hablábamos de la diferencia entre los minerales de arcilla, la momorillonita, la caulinita, la hilita, y evidenciábamos que habían minerales que eran más propensos a absorber el agua, mientras que habían minerales que no lo eran tanto. Eso en cuanto al tipo de suelo. Y respecto al fluido, hablábamos ligeramente de la existencia de la viscosidad y la temperatura, y que ello nos permitía obtener lo que para nosotros es conocido como la permeabilidad absoluta, que es una permeabilidad que se ve afectada por estos dos aspectos del fluido y que generalmente la solemos trabajar ¿qué? Cuando hablamos de rellenos sanitarios, porque una de las etapas de descomposición de la basura es conocida como el lixiviado, que es cuando la basura se empieza a volver como un líquido. Ese líquido, que no es agua propiamente, que es un líquido de basura, que es conocido con el nombre de lixiviado, ofrece una viscosidad y una temperatura distinta, y por lo tanto ahí la permeabilidad se ve afectada, al menos en cuanto a las condiciones del fluido se refieren. Entonces, a partir de eso, les mostraba yo cosas como esta, o les muestro, para los que no han visto clase conmigo, que desde el punto de vista de un abaco muy famoso, que es el abaco de Casagrande y Fadú, miren que ya está grandecito el abaco, ya va sobre los 81 años, 82 ya. El abaco de Casagrande y Fadú es una medida muy interesante. Usted diría, bueno, es algo vieja, sí, es algo vieja, pero funciona bastante bien hoy por hoy, en donde usted puede determinar el coeficiente de permeabilidad en escala de centímetros por segundo y evidenciar que la variación de la permeabilidad
se da desde la izquierda, desde una potencia muy grande hacia la derecha, hacia potencias que son relativamente pequeñas. Entonces, en ese orden de ideas, cualquiera de nuestros materiales o los que solemos utilizar en la práctica, pues van a estar contenidos dentro de ese rango de potencias asociados al coeficiente de permeabilidad. Entonces note que acá yo le coloco un 1, le coloco un 2, le coloco un 3 sobre la izquierda. Y ese 1 se refiere, pues, en este caso, a la propiedad de drenaje, el 2 se refiere a la aplicación en presas de tierra y 3 se refiere al tipo de material. Entonces, tómese un tiempo, no mucho, tómese un tiempo, muchachos, chicos, para mirar el tema, mirar el barrido de la tabla y encontrar cosas muy interesantes. Tómese un tiempo para mirar qué significa la propiedad de drenaje, qué significa estar muy a la izquierda, qué significa estar muy a la derecha y cómo eso, por ejemplo, se puede relacionar con el numeral 3. Cuando hablamos de materiales o de suelos con buen drenaje y de materiales con mal drenaje o que son prácticamente impermeables. Tómese un momentico para mirarlo. Profe, en el parcial nos daban en uno de los suelos el coeficiente de permeabilidad que era 10 a la menos 4. Entonces, en ese punto era simplemente drenado. Sí, exacto. Esa era básicamente la manera de llegar a la conclusión de que cuando estábamos en un material, era 10 a la menos 3, ¿no? A la menos 4. ¿Pero en qué unidad? Bueno, no sé. O bueno, pero la verdad, mentiras, no recuerdo bien. Era metros por segundo. Entonces, cuando usted lo pasa a centímetros, le da por 10 a la menos 2. Entonces, esos materiales que estaban ahí eran prácticamente materiales de muy buen drenaje. Entonces, la conclusión era que tanto arriba como abajo había caras drenantes y la altura de drenaje era la mitad de la altura del estrato compresible. Ah, listo, profe, gracias. Entonces, ¿qué nota usted hacia la izquierda? ¿Qué nota usted hacia la izquierda? ¿Qué materiales se encuentran como a la izquierda del abaco? Las gravas. Las gravas, ¿cierto? Las arenas limpias. Las arenas limpias, los granulares por allá mencionó Andrés, creo que fue tal vez. ¿Qué materiales se encuentran a la derecha? Los finogranulares. Los finogranulares. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que usted sepa que aquello que es grueso, pues tenderá, desde el punto de vista del abaco, a tener una potencia grande en lo que la escala de permeabilidad se refiere, mientras aquello que tiene mal drenaje o que es impermeable o que tiende a ser impermeable, pues va a tener una potencia que va a ser pequeña o que tiende a ser pequeña. Entonces, a partir de eso, si yo le preguntara a usted lo siguiente, yo le dijera a usted, mire, nosotros hicimos un muestreo en campo o nos fuimos por una cantera y encontramos que en la cantera, Dios mío. Encontramos que en la cantera nos dan material SP y GP. ¿Qué esperaría usted de ese material? Que sea un material muy permeable o poco permeable. Chicos. SP poco permeable, porque sería como una arena malgradada, entonces también tendría como fino. ¿Y qué significa malgradado? ¿Quién está hablando ahí, Laura? Sí. ¿Qué significa malgradado? Malgradado es que tiene como todos los tipos de diámetro. Es al revés. Malgrado es que tiene tamaños muy parecidos. Es al revés, es al revés. O sea que cuando hablamos de material muy malgradado, que es lo que usted normalmente compra en una cantera, estamos hablando de material que uniforme. Le vuelvo y le repito la pregunta, Laura. Si el material es muy uniforme,
¿Qué esperaría usted de él? Que sea permeable. Permeable. Que sea permeable. Y usted diría, ay, pero venga, un momentico, yo no entiendo, ¿y qué? ¿Y es que qué importa que el diámetro de partículas sea el mismo o que tienda a ser el mismo? Recuerde que cuando usted es SCP y IGP, desde el punto de vista de la carta o del sistema de clasificación del suelo, usted también tiene que controlar o verificar que en este caso su porcentaje de finos es menor del que, es menor del 5%. 5. Entonces, en ese sentido, usted tiene básicamente un material muy grueso, con poca presencia de finos y sobre el cual que el agua puede atravesar fácilmente. Entonces, por eso los SPs y las GPs son materiales que se suelen utilizar ¿para qué? Para buen drenaje. Son materiales que tienen potencias grandes. Y por eso cuando nos hablan de grava limpia y de arena limpia, pues nos están hablando de ¿qué? De gravas y arenas que tienen ¿qué? Un porcentaje de finos muy pequeño. ¿Qué pasaría si le hablasen, muchachos, de una grava sucia? Si lo limpio es P, ¿qué significaría que la grava, por ejemplo, estuviera sucia o que la arena estuviera sucia? Significaría que es bien gradada. Sí. No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué no, Juan? Pues porque puede ser bien gradada, pero... O sea, puede ser un... No sé cómo explicar. Sí. No puede ser que esté bien gradada, pero tiene un porcentaje de finos pequeño. Sí, y eso sería un SW, un GW. Pero entonces, ¿qué es lo que da lo sucio? O cuando hablamos de lo sucio en la práctica, ¿qué es lo que da lo sucio? Mire, yo puedo... ¿Cómo? Los ritmos orgánicos no. De finos, pero puede ser doble símbolo. Puede ser doble símbolo. Usted dice, no, es que yo puedo seguir siendo mal gradada. A mí no, está bien, yo soy rebelde, yo soy así, yo soy mala o malo, ¿cierto? Pero usted ¿qué? Debe considerar el efecto de que si está hablando de un material sucio, es posible que su arena tenga doble símbolo. Entonces que su grava o su arena tengan contenido de ¿qué? De limo de arcilla. Y eso implicaría que ¿qué? Eso implicaría que ya su porcentaje de finos entra a jugar un papel importante sobre el material. Entonces estaríamos hablando de que el porcentaje de finos, siendo doble símbolo, o en este caso, siendo enteramente fino, es mayor del ¿qué? Del 12%. Entonces, por lo tanto, en la medida que usted tenga mayor cantidad de finos, cuando de un suelo grueso se trate, pues eso va a hacer que usted a la larga que sobre el abaco de Casagrande y Fadún se vaya corriendo como hacia dónde, hacia la derecha. Y ahí se lo coloco yo y se lo coloco al final y se lo subrayo acá, dice, en los suelos gruesos sucios, el flujo o la permeabilidad o la cantidad de agua que pasa a través de ese material termina siendo controlado ¿por quién? Por la matriz. Y cuando hablamos de matriz, ¿estamos hablando de quién? Estamos hablando de los finos. Entonces, en ese orden de ideas, usted puede ser mucha arena o puede ser muy grava, no importa. Pero si su porcentaje de finos es mayor del 12%, es probable que su permeabilidad no la controle el grueso, la vaya a controlar el fino. ¿Y eso qué implicaría? Que si hablamos de SPS, SCMs, GPs, GCs, nos encontremos como en la parte media de ¿qué? En la parte media del abaco. Mientras que si ya nos vamos hacia acá, hacia la parte derecha, pues entonces sobre esta zona de acá podríamos encontrar que los CHs, los MHs, los CLs y los MLs. Entonces, eso es digamos, un movimiento que usted podría encontrar a partir del abaco, pero que le diría mucho y que le permitiría que tener buenas herramientas a la hora de juzgar acerca de un problema de flujo o entender por qué hay movimiento del agua en una dirección y por qué no hay movimiento en otra dirección. Si lo pusiéramos un poco más ya de cara a los suelos finos,
podríamos analizar esto que está acá. Mire que en el caso de la carta de plasticidad, como la estamos viendo acá en pantalla, sobre la derecha nosotros contamos con nuestro queridísimo límite líquido y sobre el eje Y contamos con nuestro índice plástico. Entonces, a partir de la carta de plasticidad, usted podría encontrar que comportamientos muy interesantes cuando de la permeabilidad se trata, porque podría haber a partir de esto evidenciar movimientos muy interesantes cuando en la carta de plasticidad se fija un límite líquido y se aumenta un IP, o cuando se fija un índice plástico y se aumenta el LL o se aumenta el límite líquido. Por ejemplo, supongamos que me fuera con esta primera, donde selecciono el mismo valor del LL y lo que hago es aumentar el IP. Entonces me voy a parar por acá, me voy a parar aquí por este 70, un límite líquido del 70%. Y siguiendo esa recomendación, voy a ver entonces que me voy a mover en la carta de plasticidad aumentando el IP. Me voy moviendo así en este sentido. Entonces, a partir de lo que usted sabe de la carta de plasticidad, si yo aumento el LL, fijo el LL y aumento el IP, en la carta de plasticidad, ¿de qué material a qué material estaría yendo yo? Trate de recordar, echar memoria en la carta de plasticidad, la de Casa Grande. Si yo fijo el LL y aumento el IP, ¿voy de qué a qué en la carta de plasticidad? De uno permeable, De bajo a alto. De bajo a alto dicen por ahí. Recuerde que esto que llamamos la línea, recuerde que esto que llamamos la línea B es lo que separa lo alto y lo bajo. Entonces, por detrás de la línea B tenemos lo que es bajo y por delante de la línea B tenemos lo que es alto. Entonces sería un limo o una arcilla. Ajá, una arcilla. Está pasando un Entonces, material recuerde que- permeable a impermeable, ¿no? Eso, entonces mire que acá tenemos la línea A. Entonces recuerde que por debajo de la línea A que encontramos, al menos para 70, encontramos que tenemos un limo de alta plasticidad o tenemos que un orgánico de alta plasticidad. ¿Y qué hay por encima de la línea A? Arcilla. Arcilla de alta. Una arcilla de alta. Entonces, por lo tanto, si yo voy de limo a arcilla o de suelo orgánico a arcilla, ¿qué le va a pasar a mi permeabilidad? ¿Aumenta o disminuye? va a disminuir. Disminuye. Disminuye porque lo que tiene menor permeabilidad es que la arcilla. Entonces, mire que acá, a través del análisis de la carta de plasticidad, usted podría encontrar cosas como esas. Cosas muy interesantes, muy sencillas, pero que le permiten a usted, le permiten concluir. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que si el limo tiene una permeabilidad de 1 por 10 a la menos 5, en el caso de la arcilla puede ser 1 por 10 a la menos 7. Entonces usted diría, la permeabilidad del limo sigue siendo pequeña, sí, pero la permeabilidad de la arcilla es más pequeña. No es como que el limo es más permeable porque tiene una potencia más grande, no, es más permeable porque su potencia es más grande respecto a la de la arcilla, no porque en términos generales sea una potencia grande. Ambas son permeabilidades pequeñas, pero una es más pequeña que la otra. Como decían los romanos, el mínimo minimorum, el mínimo de los mínimos.